Bienvenidos, exploradores de lo imposible y cartógrafos de lo desconocido, a nuestro santuario de misterios. Hoy nos equipamos con brújula y coraje para embarcarnos en una expedición única, un safari hacia las sombras de nuestro propio continente. Nos sumergiremos en el fascinante y peligroso campo de la criptozoología latinoamericana, la búsqueda de animales que la ciencia no reconoce, pero que el folclore y los testimonios juran que son reales. Desde las cálidas y húmedas noches del Caribe hasta los gélidos lagos de la Patagonia, América Latina es un laboratorio de lo inexplicable, un vasto territorio donde selvas impenetrables, picos andinos y ríos serpentinos todavía guardan secretos. Aquí, la línea que separa el mito de la materia es tan delgada como el aliento en una noche fría. Juntos, seguiremos el rastro de presencias enigmáticas y bestias ocultas. Rastrearemos al infame chupacabras, el vampiro moderno de Puerto Rico. Navegaremos las heladas aguas en busca del nahuelito, el plesiosaurio perdido de Argentina. Nos adentraremos en la Amazonía para enfrentar al mapinguari, el perezoso gigante de un solo ojo. Seguiremos las huellas de Lucumar, el Bigfoot de los Andes. Nos sumergiremos en el terror de El Cuero, la piel viviente que acecha en los lagos chilenos. Sentiremos el poder de la Yacumama, la madre de las aguas del Perú. Volaremos con el miedo hacia la gárgola de Orocovis. Nos enfrentaremos a la mirada hipnótica de El Peuchen, la serpiente vampiro de Chile. Y finalmente mediremos la inmensidad del maripí, la serpiente colosal de los llanos venezolanos. Afirmen sus mochilas y agudicen los sentidos. La cacería más extraña del mundo está a punto de comenzar. Capítulo 1. El chupacabras, el vampiro moderno de Puerto Rico. Nuestra expedición comienza en una isla del Caribe, en Puerto Rico, durante la década de los 90. Imaginen las noches cálidas y húmedas, el sonido de los coquíes llenando el aire. Pero a mediados de esa década, un nuevo sonido se unió al coro nocturno, el sonido del silencio, el silencio aterrador que sigue a un ataque. Fue aquí donde nació una leyenda moderna, un críptido que en pocos años se convertiría en un fenómeno mundial, el chupacabras. La historia moderna de esta criatura comienza en 1995, aunque algunos reportes de ataques similares a ganado se remontan a los años 70. El epicentro fue el pueblo de Canóvanas. Los granjeros comenzaron a encontrar a sus animales, cabras, ovejas, pollos, muertos en circunstancias extrañísimas. No había señales de lucha, no faltaba carne, los cuerpos estaban intactos, salvo por una o dos pequeñas heridas punzantes, generalmente en el cuello, y estaban completamente desangrados. La escena era quirúrgica, inexplicable. El pánico y la especulación se desataron. ¿Era un culto satánico? ¿Un depredador desconocido? La respuesta, o al menos el rostro del miedo, llegó con el testimonio de una mujer llamada Madeleine Tolentino. En agosto de 1995, ella describió haber visto a la criatura responsable, y su descripción se convertiría en el arquetipo del chupacabras original. No era un perro ni un felino, era un ser bípedo, de aproximadamente 1,5 metros de altura, con una piel grisácea y correosa. Tenía unos brazos largos y delgados, terminados en garras de 3 dedos, y unas poderosas patas traseras que le permitían dar saltos prodigiosos,
pero lo más aterrador eran sus ojos, grandes, ovalados y de un rojo intenso, que parecían brillar en la oscuridad. Y a lo largo de su espalda, una hilera de púas o plumas afiladas que se erizaban. Este ser, bautizado como el chupacabras, se convirtió en el monstruo número 1 de la isla. Los testimonios se multiplicaron. Los viajeros aseguraban haberlo visto cruzar las carreteras de un solo salto. Los residentes reportaban un olor a azufre antes de los ataques y escuchaban un silbido agudo y aterrador. La criatura parecía tener una inteligencia casi humana, evadiendo trampas y apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro, salvo por sus víctimas. Las teorías sobre su origen eran tan extrañas como la propia criatura. Algunos decían que era un experimento genético escapado de un laboratorio secreto estadounidense en la selva de El Yunque. Otros, que era una mascota extraterrestre abandonada en la Tierra, o incluso el extraterrestre mismo. Los más escépticos hablaban de histeria colectiva, de perros salvajes o monos rhesus, pero ninguna explicación convencional lograba encajar con la extrañeza de los hechos. La sangre drenada, las punciones precisas, la ausencia de lucha. Con el tiempo, la leyenda mutó y se extendió. Cruzó el mar y llegó a México, a Chile, al sur de Estados Unidos. Y con la geografía, su apariencia también cambió. Apareció una segunda versión del chupacabras, la canina. Este era un ser cuadrúpedo, similar a un perro o coyote, pero sin pelo, con una piel gris y coriácea, un espinazo prominente y colmillos anormalmente largos. Los cuerpos de estos chupacabras sí fueron encontrados. La ciencia dio su veredicto. Eran coyotes o perros con casos severos de sarna sarcóptica, una enfermedad que les hace perder el pelo, les arruga la piel y los debilita, obligándolos a atacar presas fáciles como el ganado. Pero para los creyentes, esta explicación no resolvía el misterio del chupacabras original, el bípedo de ojos rojos. ¿Acaso la versión canina era una especie diferente o una cortina de humo para ocultar la verdad sobre el ser original? Si alguna vez viajas por las zonas rurales de Puerto Rico y sientes que la noche se vuelve demasiado silenciosa, si ves un par de ojos rojos brillando entre la maleza, no te detengas a investigar, porque el legado del chupacabras nos enseña que hay depredadores que no cazan por hambre, sino por una necesidad que no logramos comprender. La pregunta sigue en el aire, flotando en la humedad del Caribe. ¿Qué fue lo que realmente aterrorizó a Puerto Rico en los años 90? Capítulo 2. Nahuelito, el monstruo del lago argentino. Dejamos el calor del Caribe y viajamos al extremo sur del continente, a la Patagonia argentina. Aquí, entre montañas nevadas y bosques de coigües, se encuentra un cuerpo de agua inmenso, profundo y de una belleza sobrecogedora, el lago Nahuel Huapi. Sus aguas son azules, heladas, y según cuentan las leyendas, esconden un secreto de tiempos prehistóricos. Es el hogar de Nahuelito. Imaginen estar en la orilla, el viento patagónico silbando en sus oídos. El lago parece un espejo oscuro que refleja los picos de los Andes. De repente, a lo lejos, la superficie se rompe. No es un bote, no es una ola, es una forma oscura y serpentina que se mueve con una gracia imposible. Acaban de tener un avistamiento del críptido más famoso de Argentina. La leyenda de una criatura acuática en el Nahuel Huapi es muy anterior a la llegada de los españoles. Los pueblos originarios, como los mapuches,
Hablaban de un ser llamado el Cuero, del que hablaremos más adelante, pero también de una criatura reptiliana de gran tamaño. Sin embargo, la historia moderna de Nahuelito, el pequeño jaguar, en lengua mapuche, despega en el siglo XX. En 1922, un buscador de oro estadounidense llamado Martin Sheffield escribió una carta a Clemente Onelli, el director del Zoológico de Buenos Aires, afirmando haber visto un animal enorme con un cuello largo como el de un cisne y un cuerpo que dejaba una estela inmensa en el lago. La noticia causó un revuelo nacional. Onelli, un científico respetado, se tomó el reporte en serio y organizó una expedición oficial para buscar a la criatura. La expedición no encontró nada concluyente, pero encendió la mecha de la imaginación popular. Nahuelito se convirtió en el monstruo del lago Ness de Sudamérica. La descripción de la criatura se estandarizó, basándose en la imagen popular de un plesiosaurio, un reptil marino que se creía extinto hace 75 millones de años. Se le describe como un ser de entre 10 y 15 metros de largo, con un cuerpo robusto, aletas y, su rasgo más distintivo, un cuello extremadamente largo que termina en una cabeza pequeña y serpentina. A diferencia de otros críptidos, Nahuelito es notablemente pacífico. No hay relatos de ataques a personas o botes. Es un gigante tímido, un fantasma del Jurásico que simplemente se deja ver de vez en cuando. Los testimonios y supuestas pruebas se han acumulado a lo largo de las décadas. Los viajeros aseguran haber visto jorobas oscuras moviéndose en fila india a través del lago. Los pescadores hablan de olas sin viento y de remolinos extraños en aguas profundas. Hay fotografías borrosas y videos de baja calidad que muestran algo moviéndose en la distancia. En el año 2006, un diario local publicó una foto anónima que mostraba lo que parecía ser una criatura serpentina asomando la cabeza y parte del cuello fuera del agua. La foto, como todas las demás, fue objeto de intenso debate. ¿Era una prueba real, un tronco, una ola o un engaño digital? Los escépticos ofrecen explicaciones lógicas. El lago Nahuel Huapi es propenso a los seiches, olas estacionarias que pueden crear extrañas perturbaciones en la superficie. También dicen que los troncos de árboles a la deriva, o incluso las nutrias gigantes nativas, huilines, nadando juntas, podrían ser confundidos con un solo animal grande. Sin embargo, los defensores de Nahuelito argumentan que el lago, con sus más de 400 metros de profundidad y sus numerosos brazos y fiordos inexplorados, podría perfectamente albergar una población relicta de criaturas prehistóricas, aisladas allí desde que los Andes se levantaron y atraparon una porción del Océano Pacífico. La idea de una ventana al pasado en el corazón de la Patagonia es demasiado seductora para ser descartada. Así que si alguna vez navegas por las aguas profundas del Nahuel Huapi, mantén tus ojos fijos en el horizonte. No busques el terror, sino el asombro, porque tal vez, solo tal vez, tengas la suerte de ver una silueta del pasado deslizarse por el presente. Nahuelito no es un monstruo que temer, sino un misterio que nos recuerda cuán poco sabemos realmente sobre los secretos que duermen en las profundidades de nuestro propio planeta. Capítulo 3. El Mapinguari, el terror cíclope de la Amazonía. Ahora nos adentramos en el corazón verde y palpitante del planeta, la selva amazónica, un lugar donde cada hoja esconde una forma de vida y donde se dice que aún existen seres que desafían toda clasificación. Aquí, entre árboles gigantes y ríos como serpientes,
Los pueblos indígenas susurran con temor el nombre de una bestia legendaria, el Mapinguari. Olviden la idea de un monstruo ágil y sigiloso. El Mapinguari es una fuerza de la naturaleza, un tanque de furia andante. Imaginen estar en un claro de la selva. De repente, los pájaros callan, el aire se vuelve pesado y escuchan un rugido gutural, un grito tan potente que sacude las hojas de los árboles. Luego, un olor nauseabundo, una mezcla de ajo y heces, inunda el ambiente. Y los árboles comienzan a caer, aplastados por algo inmenso que se acerca, el Mapinguari, cuyo nombre en lengua tupí-guaraní puede significar la cosa que tiene el pie torcido o la bestia fétida. Es un críptido profundamente arraigado en el folclore de Brasil, Perú, Bolivia y Colombia. Su leyenda es contada por tribus como los Caritiana y los Caxinaguá. No es un espíritu, es un ser de carne y hueso. Se le describe como una criatura humanoide gigante, de más de 2 metros de altura, cubierta de un pelaje rojizo, largo y enmarañado, tan grueso que se dice que es a prueba de balas y flechas. Camina erguido sobre 2 patas, pero sus pies, según algunas versiones, están vueltos hacia atrás, para confundir a quienes intentan rastrearlo. Sus brazos terminan en garras enormes y curvas, similares a las de un oso hormiguero gigante, capaces de destrozar palmeras de un solo golpe, pero sus rasgos más extraños y aterradores son otros. Muchos relatos afirman que el Mapinguari es un cíclope, con un solo ojo en medio de la frente, y la característica más bizarra y consistente es su boca. No la tiene en la cara, sino en el estómago. Una boca vertical, grande y llena de dientes afilados, desde donde emite su rugido espantoso y su aliento pestilente. Se dice que es un ser nocturno y territorial. Su grito es una advertencia para que nadie invada sus dominios. Quienes ignoran la advertencia se enfrentan a una criatura increíblemente fuerte y agresiva. Los cazadores que se han topado con él cuentan que puede moverse a una velocidad sorprendente a pesar de su tamaño, y que su única debilidad es el agua. Evita los ríos y lagos. Las teorías sobre su identidad son fascinantes. Durante mucho tiempo, los criptozoólogos occidentales creyeron que la leyenda del Mapinguari podría ser el recuerdo popular de un animal prehistórico, el megaterio. Este era un perezoso terrestre gigante del tamaño de un elefante que vivió en Sudamérica y se extinguió, supuestamente, hace unos 10.000 años. El megaterio tenía garras enormes, un pelaje espeso y caminaba sobre sus patas traseras. ¿Podría una población de estas criaturas haber sobrevivido en los rincones más inexplorados de la Amazonía? El paleontólogo David Oren, del Instituto Goeldi, en Brasil, dedicó años a investigar esta posibilidad, recogiendo cientos de testimonios que eran sorprendentemente consistentes. Sin embargo, los chamanes y ancianos de las tribus a menudo ofrecen otra explicación, una que mezcla la zoología con la mitología. Cuentan que el Mapinguari no siempre fue una bestia. Era un poderoso chamán que, en su búsqueda de la inmortalidad, descubrió un secreto de los dioses y fue castigado por ellos. Su castigo fue quedar atrapado para siempre en la forma de esta criatura monstruosa, condenado a vagar por la selva, protegiéndola con una furia eterna. Esta versión explica la boca en el estómago. Como castigo por revelar un secreto divino, su boca original fue sellada. Si alguna vez te aventuras en la Amazonía y tu guía local te advierte sobre no ir a cierta zona porque es tierra del Mapinguari, hazle caso.
No te dejes llevar por la curiosidad, porque si escuchas ese grito que hiela la sangre y hueles esa pestilencia que anuncia su llegada, podría ser demasiado tarde. Ya sea un perezoso prehistórico o un chamán maldito, el Mapinguari es el guardián más terrible de la selva y no le gusta ser molestado. Capítulo 4. El Ucumar, el Bigfoot de los Andes. De la densa y húmeda selva amazónica ascendemos ahora a las alturas escarpadas y brumosas de la cordillera de los Andes. En la región de las Yungas, esa selva de montaña que se extiende por el noroeste de Argentina y el sur de Bolivia, habita otra criatura que parece un eslabón perdido entre el hombre y la bestia. Es el equivalente andino del Sasquatch norteamericano o el Yeti del Himalaya. Su nombre es el Ucumar. Imaginen que son un pastor cuidando a sus llamas en una ladera remota. La niebla baja rápidamente, envolviéndolo todo en un silencio blanco y espeso. Sus animales se ponen nerviosos, balando con inquietud. De repente, a través de la niebla, ven una silueta. Es grande, más grande que un hombre, y está cubierta de pelo oscuro. Se yergue sobre dos patas y los observa con una curiosidad silenciosa antes de desaparecer de nuevo en la bruma. Han tenido un encuentro con el Ucumar. El Ucumar, también conocido como Ucumari u hombre oso, es una figura constante en el folclore de los pueblos andinos. Se le describe como un ser homínido, de una estatura que varía entre 1,70 y 2 metros, completamente cubierto de un pelaje negro o pardo, largo y espeso. Tiene una fuerza prodigiosa, brazos largos que casi le llegan a las rodillas, y un rostro que es una mezcla de rasgos humanos y de oso. El oso de anteojos es el único oso nativo de Sudamérica y habita en esta región. No tiene cola y sus huellas son grandes, similares a las de un humano, pero más anchas y con dedos más largos. A diferencia de otros críptidos más agresivos, el Ucumar es generalmente descrito como un ser tímido y elusivo. Se dice que vive en las cuevas y en lo más profundo de las quebradas de la selva de montaña, evitando el contacto humano. Su dieta, según las leyendas, es omnívora. Se alimenta de frutos silvestres, raíces, miel y ocasionalmente de pequeños animales. Los relatos de los lugareños están llenos de encuentros fugaces, campesinos que lo han visto cruzando un sendero, niños que lo han espiado bebiendo de un arroyo, leñadores que han encontrado sus enormes huellas impresas en el barro. Rara vez es agresivo, a menos que se sienta amenazado o acorralado. Entonces, dicen que emite un silbido agudo y penetrante o un grito estremecedor y que puede lanzar piedras con una fuerza y puntería increíbles. Sin embargo, hay un aspecto más oscuro en su leyenda. Al igual que el Yeti o el Bigfoot, se le atribuyen raptos, especialmente de mujeres. Cuentan los ancianos que el Ucumar, a veces, desciende a los valles en busca de pareja. Se lleva a mujeres jóvenes a su cueva en las montañas. Algunas leyendas dicen que de estas uniones nacen niños híbridos, los Ucumarcitos, mitad humanos, mitad bestias. Estas historias probablemente servían como cuentos con moraleja para que las jóvenes no se alejaran solas de sus pueblos. Los supuestos avistamientos han continuado hasta la era moderna. En la provincia de Salta, Argentina, los reportes son frecuentes. En 2001, un guardaparques del Parque Nacional El Rey afirmó haber tenido un encuentro cercano con la criatura, describiéndola tal como lo hace la leyenda. Los criptozoólogos que investigan al Ucumar
barajan varias hipótesis. La más simple es que se trata de avistamientos erróneos del oso de anteojos, que aunque es principalmente cuadrúpedo, puede erguirse sobre sus patas traseras, dando una impresión humanoide. Otros sugieren que podría ser un descendiente de primates prehistóricos que cruzaron a Sudamérica, o incluso una población desconocida de homínidos que sobrevivió aislada en la inmensidad de los Andes. Para los habitantes de las yungas, sin embargo, el ucumar no es un animal, ni un eslabón perdido. Es un espíritu de la montaña, un abuelo del monte, un guardián primigenio que nos recuerda que hay lugares en el mundo que aún no le pertenecen al hombre. Así que si alguna vez caminas por los senderos nublados de las yungas, mantente alerta. Escucha el crujido de las ramas, observa las huellas en el lodo. Puede que no estés solo. Y si ves una figura peluda y solitaria, observándote desde la distancia, no sientas miedo, sino asombro. Estás ante uno de los grandes misterios de la evolución, un ser que ha elegido el silencio y la soledad de las alturas. Capítulo 5. El cuero, el terror flotante de la Patagonia. Volvemos a las frías aguas del sur, a los lagos y lagunas de Chile y Argentina. Pero esta vez, el monstruo que buscamos no es un dinosaurio majestuoso, es algo mucho más extraño, más primario y grotescamente aterrador. Es una criatura que parece sacada de una pesadilla de Lovecraft. Se le conoce como el cuero. Imaginen que están acampando junto a una laguna andina. La noche es tranquila y estrellada. Se acercan a la orilla para recoger agua. En la superficie ven algo que parece una piel de animal extendida, un cuero de vaca flotando a la deriva. Piensan que es extraño, pero inofensivo. De repente, la piel se mueve, se ondula, y del borde surgen unos apéndices como ganchos y un par de ojos rojos que los clavan en la oscuridad. El cuero ha despertado y tiene hambre. Esta es una de las leyendas más antiguas y extendidas de la Patagonia. Los mapuches ya hablaban de este ser con un pavor reverencial. La descripción de el cuero es perturbadoramente simple y consistente. Es, literalmente, un cuero animal, generalmente de vacuno, pero viviente. Su tamaño varía desde el de un plato grande hasta el de una piel de vaca completa. Por debajo, su cuerpo es blanquecino y viscoso. En los bordes de su cuerpo plano, posee una serie de garras o tentáculos afilados como uñas. En lo que sería el centro de la piel, tiene una boca succionadora, una ventosa rodeada de pequeños ojos rojos y sin párpados. Es una criatura puramente acuática, incapaz de sobrevivir fuera del agua. Su método de caza es la personificación del horror. Permanece inmóvil en la superficie o en el fondo de lagos, ríos y lagunas, camuflado, como una simple piel o una roca plana. Cuando un animal o una persona se acerca a la orilla a beber o se baña en el agua, el cuero ataca con una velocidad fulminante, se envuelve alrededor de su presa con su cuerpo flexible y poderoso, clavando sus garras perimetrales para asegurar el agarre. Es imposible escapar de su abrazo. Una vez que la víctima está inmovilizada, la arrastra hacia el fondo. Allí, utiliza su boca ventral para succionar toda la sangre y los fluidos corporales, dejando solo un cascarón vacío de piel y huesos. Cuentan los ancianos que la única forma de matar a el cuero es con engaños. Es inmune a las armas comunes. La única manera de vencerlo es arrojarle una rama de calafate, un arbusto espinoso de la región.
La criatura, en su ceguera depredadora, abrazará la rama espinosa, y las púas perforarán su cuerpo blando, matándolo desde adentro. Otra leyenda dice que se debe buscar la ayuda de una machi, una chamán mapuche. La machi, a través de sus rituales, puede llamar a el cuero a la orilla y, una vez allí, lanzarle la rama salvadora. Los relatos de ataques son abundantes en la tradición oral patagónica. Se habla de caballos que desaparecen misteriosamente cerca de las lagunas, de nadadores que son arrastrados a las profundidades, de cuerpos encontrados en la orilla, pálidos y sin una gota de sangre. Los biólogos y escépticos han intentado buscarle una explicación racional. Algunos sugieren que la leyenda podría estar basada en rayas de agua dulce de gran tamaño, que tienen un cuerpo plano y una púa venenosa. Otros hablan de formaciones de algas o de fenómenos naturales en el agua que podrían ser malinterpretados, pero ninguna de estas explicaciones captura la esencia grotesca y específica de la leyenda, el aspecto de piel de vaca, la boca succionadora, las garras en los bordes. La imagen es demasiado particular para ser una simple confusión. Es un arquetipo de terror puro. Así que si alguna vez te encuentras junto a un lago solitario en la inmensidad de la Patagonia, ten mucho cuidado con lo que flota en el agua. No te fíes de las apariencias, porque esa inofensiva piel de animal podría ser el depredador más extraño y voraz de Sudamérica, una manta de muerte que espera pacientemente a que te acerques lo suficiente. El cuero nos recuerda que a veces el horror no tiene forma de bestia, sino la de un objeto familiar retorcido en una abominación. Capítulo 6. La Yacumama, la madre de las aguas del Amazonas. Regresamos una vez más a la cuenca del Amazonas, pero esta vez no buscamos a un mamífero monstruoso, sino al reptil más grande y poderoso que la imaginación pueda concebir. Un ser que no es solo un animal, sino una deidad elemental, la encarnación del poder destructivo y creador de los ríos. Es la Yacumama, la madre del agua. Piensen en el río Amazonas. No es un simple curso de agua, es un mar interior que se mueve. Imaginen que navegan en una pequeña canoa por uno de sus afluentes. El agua es turbia, marrón. De repente, la corriente cambia. El agua comienza a arremolinarse, a subir de nivel inexplicablemente. Escuchan un sonido profundo, un estruendo que parece venir de las propias profundidades de la tierra, y entonces emerge una cabeza de serpiente, tan grande como un barril, con ojos que brillan con una luz hipnótica. No es una anaconda, es algo mucho, mucho más grande. La Yacumama, cuyo nombre proviene del quechua yacu, agua, y mama, madre, es una leyenda que se extiende por toda la Amazonía peruana, ecuatoriana y brasileña. Es descrita como una serpiente o boa de proporciones titánicas. Las estimaciones de su tamaño son asombrosas. Se habla de 30, 40, incluso 60 metros de largo, con un grosor comparable al de un árbol. Su piel, dicen, es oscura, cubierta de escamas tan duras como una armadura. Pero su característica más increíble es su poder sobre el agua. No solo vive en ella, la controla. Se dice que la Yacumama puede succionar cantidades masivas de agua con su aliento, creando enormes remolinos capaces de tragarse canoas enteras. Y luego puede expulsar esa agua en un chorro devastador, como un cañón de agua, capaz de derribar árboles y arrastrar a cualquier ser vivo a su paso. Es la dueña absoluta de los lagos y recodos de los ríos donde habita.
Los nativos saben qué lugares evitar, las cochas o lagunas prohibidas donde reside la Yakumama. Entrar en su territorio es una sentencia de muerte. Se dice que la criatura es ciega o tiene muy mala visión, pero que posee un poder hipnótico en su mirada o en el sonido que emite. Atrae a sus presas, peces, manatíes, capibaras e incluso jaguares o humanos desprevenidos con esta fuerza magnética. Una vez que la presa está a su alcance, la engulle entera. Los chamanes cuentan que la Yakumama tarda meses en digerir una comida grande y durante ese tiempo permanece dormida en el fondo de su laguna, un periodo de paz precaria para los habitantes de la selva. Los exploradores y los primeros misioneros que se adentraron en el Amazonas recogieron estas historias con una mezcla de escepticismo y fascinación. El coronel Percy Fawcett, el famoso explorador británico que desapareció en la selva, afirmó en sus diarios haber matado una anaconda de casi 19 metros, un tamaño ya considerado récord, pero las leyendas de la Yakumama hablan de algo que empequeñece incluso a la anaconda más grande. Los biólogos, por supuesto, son escépticos. Sugieren que la leyenda podría ser una exageración de encuentros reales con anacondas gigantes, magnificadas por el miedo y la tradición oral. La anaconda verde puede alcanzar tamaños impresionantes, superando los 8 metros, y es un depredador formidable. Un encuentro con un ejemplar de ese tamaño en el agua sería una experiencia aterradora que fácilmente podría dar lugar a mitos. Sin embargo, para los pueblos amazónicos, la Yakumama es más que una serpiente gigante. Es un espíritu guardián, un ser ancestral que mantiene el equilibrio del ecosistema. Su existencia explica los fenómenos inexplicables del río, las inundaciones repentinas, los remolinos misteriosos, las desapariciones de pescadores. Es la personificación de la naturaleza impredecible y a veces violenta del Amazonas. Para navegar con seguridad, los chamanes realizan rituales, ofreciendo tabaco y oraciones a la Yakumama para apaciguar su espíritu y pedirle permiso para pasar. Así que si alguna vez tienes el privilegio de navegar por los ríos de la Amazonía, hazlo con el máximo respeto. Recuerda que bajo esa superficie tranquila y turbia podría estar durmiendo un poder ancestral. Y si ves un remolino donde no debería haberlo, o escuchas un estruendo que no es un trueno, da la vuelta. La madre del agua podría estar despertando y no querrás estar cerca cuando tengas sed. Capítulo 7. La gárgola de Orocovis, la pesadilla alada de Puerto Rico. Regresamos a la isla del encanto, Puerto Rico, el lugar de nacimiento del chupacabras. Pero parece que los cielos boricuas albergan más de un misterio. Años después de la fiebre del chupacabras, una nueva criatura, igualmente aterradora, comenzó a ser reportada, especialmente en la región montañosa y central de la isla. No venía de la tierra, sino del cielo. Se la conoce como la gárgola de Orocovis. Imaginen una noche en un barrio rural de las montañas de Orocovis o Barranquitas. Están en su porche, disfrutando de la fresca brisa. De repente, escuchan un chillido agudo y penetrante, como el de un ave de rapiña, pero más grande, más gutural. Miran hacia el cielo y ven una silueta enorme y oscura pasar frente a la luna. No es un avión, no es un pájaro conocido. Tiene alas de murciélago, un cuerpo humanoide y unos ojos rojos que brillan con malevolencia. La gárgola está cazando. Los avistamientos de esta criatura comenzaron a ganar fuerza a partir del año 2010. Los testimonios
Describen un ser que parece sacado directamente de una catedral gótica europea, pero trasplantado al trópico. Se le describe como un humanoide de piel oscura y correosa, de aproximadamente 1,5 metros a 2 metros de altura. Su característica más prominente son sus enormes alas membranosas, similares a las de un murciélago o un pterodáctilo, con una envergadura de varios metros. Tiene una cabeza alargada, a veces con cuernos pequeños, y un hocico puntiagudo lleno de dientes afilados. Y, al igual que su infame predecesor, el chupacabras, posee unos ojos rojos y brillantes, a diferencia del chupacabras, que se centraba principalmente en el ganado. La gárgola parece ser más audaz y tener un interés directo en los humanos. Los testigos no solo la han visto volar, sino que han reportado encuentros mucho más cercanos y aterradores. Cuentan que la criatura se posa en los techos de las casas, emitiendo sus chillidos espeluznantes. Algunos han afirmado que ha intentado romper ventanas o puertas. El periodista y ufólogo Reinaldo Ríos ha documentado numerosos casos, incluyendo el de familias que han abandonado sus hogares por el acoso constante de la criatura. Los ataques que se le atribuyen son similares a los del chupacabras. Animales como pollos, perros e incluso cerdos encontrados muertos, a veces con la misma extraña ausencia de sangre. Esto ha llevado a algunos a especular que la gárgola y el chupacabras podrían ser la misma criatura o estar relacionados de alguna manera. Las teorías sobre su origen son variadas. Los más pragmáticos sugieren que podría tratarse de avistamientos de aves de gran tamaño, como búhos o garzas, magnificados por el miedo y la sugestión popular. Sin embargo, los testigos insisten en que lo que vieron no era un pájaro. Los criptozoólogos y ufólogos proponen ideas más audaces. Podría ser un descendiente vivo de un pterosaurio, un reptil volador prehistórico, o quizás una entidad interdimensional o extraterrestre, similar a las leyendas del Mothman de Virginia Occidental. La conexión con los avistamientos de ovnis, frecuentes en la zona de El Yunque, es una línea de investigación para muchos. Las advertencias de los locales son claras. Si escuchas un chillido extraño en la noche, no salgas a investigar. Si ves una sombra grande en el cielo, métete en casa y cierra bien las puertas y ventanas. Se dice que la criatura es atraída por la luz y la curiosidad. Muchos relatos cuentan cómo la gárgola parece observar a las personas desde la distancia, como si estuviera estudiando a sus presas. Es una presencia inteligente y depredadora. Puerto Rico parece ser un caldo de cultivo para lo inexplicable, un punto caliente en el mapa de lo paranormal. Ya sea por su geografía única, sus supuestas bases secretas o una conexión con otras realidades, la isla sigue generando misterios que desafían nuestra comprensión. La gárgola de Orocovis es el último de una larga lista, un recordatorio de que a veces el verdadero terror no viene de la oscuridad de la tierra, sino del cielo abierto sobre nuestras cabezas. Capítulo 8. El Peuchen, la serpiente. Vampiro de Chile. Viajamos una vez más a Chile, una tierra de geografía extrema, desde el desierto más árido del mundo hasta los glaciares del sur. En el campo, en las zonas rurales de la zona central, los campesinos y guasos viven con el temor de una criatura que combina dos de los miedos más primarios del ser humano: las serpientes y el vampirismo. Es el Peuchen. Imaginen que son un arriero llevando su ganado a través de los cerros al atardecer. Notan que sus animales están inquietos, se niegan a avanzar,
El aire se vuelve pesado y seco. Sienten una extraña sensación de mareo y una sed intensa. De repente, escuchan un silbido agudo, un sonido que parece paralizar la voluntad. Buscan su origen y, en la rama de un árbol cercano, ven una forma que se retuerce. Parece una culebra, pero con plumas o pelo y un par de alas rudimentarias, y sus ojos los clavan con una mirada hipnótica de la que no pueden escapar. El Peuchen es uno de los seres más temidos de la mitología mapuche y del folclore chileno. Su descripción varía ligeramente de una región a otra, pero su esencia es siempre la misma: una serpiente voladora y vampírica. En su forma más común se le describe como un culebrón grueso y peludo, de 1 a 2 metros de largo. Posee un par de alas membranosas o emplumadas que, aunque no le permiten un vuelo sostenido, sí le facilitan planear de árbol en árbol o lanzarse sobre sus presas. Su cabeza es grande y sus ojos emiten un brillo rojizo. El rasgo clave del Peuchen es su método de ataque. No muerde ni envenena en el sentido tradicional. Su poder reside en su mirada y en su aliento. Se dice que el Peuchen puede fijar su mirada en una víctima, ya sea un animal o un ser humano, y paralizarla por completo. La persona queda consciente pero incapaz de moverse o gritar. Una vez que la presa está inmovilizada, el Peuchen comienza a chupar su sangre a distancia, a través de la mirada. La víctima siente cómo su fuerza vital la abandona, cómo su cuerpo se debilita y se seca, mientras la serpiente se hincha y se enrojece al alimentarse. Si la víctima es un animal, generalmente muere en el acto. Si es un humano y sobrevive, queda en un estado de debilidad extrema, pálido y anémico, un estado que los campesinos llaman ser peuchenado o estar ojeado por el Peuchen. A menudo, la persona muere a los pocos días de una consunción inexplicable. Además de su ataque vampírico, el Peuchen puede exhalar un aliento fétido y tóxico que causa enfermedades respiratorias y de la piel. Su silbido agudo y constante es otra de sus armas, capaz de desorientar y aterrorizar a cualquiera que lo escuche. Se dice que habita en los bosques esclerófilos del centro de Chile, anidando en los huecos de los árboles más viejos. Es una criatura nocturna y solitaria, pero extremadamente territorial. Los campesinos saben reconocer las señales de su presencia: ganado que enferma y muere misteriosamente, una sequía inexplicable en una zona particular del campo. Se cree que el Peuchen seca el ambiente, y ese silbido inconfundible en las noches de verano. Para combatir al Peuchen no sirven las armas de fuego. La tradición dice que se debe buscar a un amachi o a un calcu, un brujo mapuche. Estos especialistas pueden realizar rituales para romper el hechizo de la mirada del Peuchen y curar a la víctima. Para ahuyentar a la criatura de una zona, se deben quemar ramas de canelo, el árbol sagrado mapuche, cuyo humo se cree que repele al ser. Otra opción es encontrar su nido y quemarlo, aunque esto es extremadamente peligroso, ya que el Peuchen defenderá su hogar con una furia mortal. El Peuchen es más que un simple críptido. Es la personificación de la enfermedad súbita, de la sequía y del mal de ojo, conceptos muy arraigados en la cultura rural. Es una explicación sobrenatural para fenómenos que de otro modo serían incomprensibles. Así que, si alguna vez te encuentras en el campo chileno y sientes esa extraña combinación de parálisis y debilidad, si escuchas un silbido que te hiela la sangre, no lo ignores. Aparta la vista, cúbrete el rostro y huye.
porque podrías haber entrado en el territorio de la serpiente vampiro, y su mirada es el último umbral antes de la nada. Capítulo 9. El maripí, la serpiente colosal de los llanos. Nuestra expedición final nos lleva a los vastos y ardientes llanos que se extienden entre Venezuela y Colombia, una tierra de horizontes infinitos, de sabanas que se inundan en invierno y se agrietan en verano. Es un ecosistema de extremos, y según las leyendas, es el hogar de un reptil de extremos, la serpiente más grande del mundo, el maripí. Imaginen que son un llanero a caballo, arreando ganado bajo un sol implacable. Se detienen a descansar cerca de un estero, una de las muchas lagunas estacionales. A lo lejos ven lo que parece ser un tronco de árbol caído, grueso y oscuro, medio sumergido en el agua. No le dan importancia. Pero al pasar las horas, notan que el tronco ha cambiado de posición. Y entonces una de sus puntas se levanta lentamente, revelando una cabeza triangular y un par de ojos fríos y sin alma. El tronco no era un tronco, era solo una pequeña parte del cuerpo del maripí. La leyenda del maripí, también conocida como el gusano de las aguas, o simplemente la culebra de 7 cabezas, en algunas variantes, habla de una boa o anaconda de proporciones bíblicas. Si la Yacumama era la reina de los ríos amazónicos, el maripí es el emperador de los esteros llaneros. Se le describe como una serpiente constrictora, cuyo tamaño desafía toda lógica biológica. Los cuentos hablan de un ser de 50, 80 e incluso más de 100 metros de longitud. Su piel es negra o de un color tierra oscuro, y a menudo se dice que está cubierta de musgo y plantas acuáticas, lo que le proporciona un camuflaje perfecto en su entorno. Se cree que el maripí es una criatura anfibia, tan cómoda en el agua como en la tierra. Durante la estación seca, hiberna en el lodo del fondo de los esteros o en cuevas subterráneas. Cuando llegan las lluvias y los llanos se inundan, la bestia despierta, se mueve lentamente, pero con una fuerza irresistible. Se dice que puede derribar bosques enteros a su paso y que su movimiento crea nuevos cauces de ríos. No es un depredador activo en el sentido de que case constantemente. Su tamaño es tal que solo necesita alimentarse una vez cada varios años, pero cuando lo hace, es un espectáculo de la naturaleza. Puede engullir un rebaño entero de capibaras, un venado o incluso una vaca o un caballo que se acerque demasiado a la orilla. Los llaneros, hombres acostumbrados a los peligros de la sabana, le tienen un respeto que raya en el terror. Cuentan historias de pescadores desaparecidos, de ganado que se esfuma sin dejar rastro cerca de ciertas lagunas. Saben identificar los dormideros del maripí, lugares donde la tierra está extrañamente hundida en una forma serpentina. La variante más fantástica de la leyenda es la que le atribuye 7 cabezas. Esta versión dice que la criatura es un ser sobrenatural, un guardián de tesoros escondidos o de ciudades encantadas bajo tierra. Cada una de sus cabezas posee un poder diferente, y para vencerla habría que cortarlas todas, una tarea imposible. Los zoólogos explican la leyenda del maripí como una clara magnificación de la anaconda, que también habita en los llanos y es la serpiente más pesada del mundo. Una anaconda de 8 o 9 metros es un animal verdaderamente colosal, y un encuentro con una podría fácilmente, con el paso del tiempo y el boca a boca, convertirse en la historia de una serpiente de 100 metros. El entorno del llano, con sus vastas extensiones y su paisaje cambiante,
es el caldo de cultivo perfecto para que tales mitos crezcan y se perpetúen. Sin embargo, para el llanero, el maripí es real. Es la explicación a la inmensidad, a la fuerza indomable de su tierra. Es un recordatorio de que, por muy dueño que se crea el hombre de su entorno, siempre hay fuerzas más grandes, más antiguas y más poderosas que él. Así que, si alguna vez cabalgas por el llano venezolano o colombiano y ves un tronco donde no debería haberlo, o sientes que la tierra tiembla bajo tus pies, sin razón aparente, muestra respeto. Podrías estar sobre el lomo del rey de las serpientes, y es mejor no despertarlo de su largo sueño. Y con el eco de la serpiente gigante, nuestra gran expedición criptozoológica por América Latina concluye. Hemos seguido las huellas sangrientas del chupacabras, navegado las aguas del Nahuelito, huido del rugido del Mapinguari y ascendido a las cumbres del Ucumar. Hemos sentido el abrazo mortal de El Cuero, el poder de la Yacumama, el terror alado de la gárgola, la mirada vampírica de El Peuchen y la presencia colosal del maripí. Cada una de estas criaturas, cada uno de estos relatos nos pinta un continente que aún bulle de misterio, un lugar donde no todo ha sido catalogado, medido y explicado. Nos obligan a hacernos la pregunta fundamental que impulsa a todo explorador. ¿Son estos seres reliquias de un pasado olvidado, especies aún no descubiertas por la ciencia, o son la poderosa manifestación de nuestro miedo colectivo a lo desconocido que acecha justo más allá de la luz de la fogata? La respuesta, quizás, se encuentra allí fuera, esperando. Gracias, exploradores de lo imposible, por acompañarme en este safari a los límites del mapa y de la razón. Su curiosidad es la linterna que ilumina estos oscuros senderos. Si esta búsqueda de bestias ocultas ha encendido tu imaginación, no olvides dejar un me gusta para que podamos financiar nuestra próxima expedición. Suscríbete al canal y activa la campana para ser el primero en unirte a nuestras futuras aventuras. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos críptidos te parece más plausible? ¿O de cuál huirías sin mirar atrás? Déjame tu opinión en los comentarios y dime si conoces alguna otra bestia oculta de tu país que merezca ser rastreada. Hasta nuestro próximo encuentro. Sigan siempre mirando en las sombras. Nunca se sabe qué nos puede devolver la mirada, 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 devolver